El fin de semana pasado, en el taller que di en la costa sobre biodescodificación que me habían pedido biodescodificación. Una chica jovencita, divina. Claro, yo estaba hablando de las enfermedades, ¿no? Porque aunque la biodescodificación lo amplió a las situaciones cotidianas de la vida, cosa que la nueva medicina germánica se ocupa del cuerpo, ¿ok? No se ocupa de, tuve un accidente una vez, tuve un accidente 2 veces, bueno, ya, a ver, ¿qué está pasando? De eso la nueva medicina germánica, de hecho, Hammer dice que no entran los accidentes, los envenenamientos, ¿sí? Muy bien. Pero en la biodescodificación sí. Bueno, pero porque también Hammer tiene una visión más biológica que emocional en la medicina germánica. Es lo que él tenía que desarrollar, claro. Cómo funciona el cuerpo humano, claro. ¿Está bien? Ahora, él era teólogo, era doctor en teología también, bueno, mirá. ¿Sí? Y llegó a vislumbrar, que ya lo vamos a ver, que hay una parte del cerebro que no tiene relés, que está acá. La famosa coronilla, chicos, no tiene relés, porque por ahí recibimos la información. Eso no puede estar afectado si no nos morimos. Y él lo llamó la ventana telepática. Qué casualidad. ¡Qué casualidad! Yo les digo una cosa, lo miremos por donde lo miremos, vamos a llegar al mismo lugar. Lo que pasa es que Hammer lo dice de una manera, Garnier lo dice de otra, David Hawking lo dice de otra, Louis Hay lo dice de otra, Wayne Dyer lo dice de otra, pero Eckhart Tolle lo dice de otra. Pero un curso de milagros, las enseñanzas ancestrales, siempre todo termina en el mismo lugar. Confluyen al mismo. El fondo de todos es el mismo. ¿Está bien? Esta chica me dice, ¿y si estás todo el tiempo pensando mal de vos misma? Y le digo, mira, no te vas a enfermar por eso. Eso no es real. ¿Sí? Pero te vas a crear una vida de mierda. Claro. Porque si yo estoy todo el tiempo pensando cosas desagradables, pues voy a vivir las consecuencias de eso. ¿Sí? No me voy a enfermar por eso, ¿se entiende? La enfermedad son impactos biológicos. Lo que llamamos enfermedad son impactos biológicos. Pero ¿qué pasa? Como quedan anclas en PNL, ¿se acuerdan que vimos anclas? ¿Sí? En Nueva Medicina Germánica se llama raíl, como las vías, o la vía, como la vía del tren, ¿sí? Como quedan esas anclas o raíles, luego se activan por una tontera, Claro. por una cosa que no necesariamente supera mi psique. ¿Sí? Sí. Pero no me voy a enfermar por tener pensamientos desagradables, no me voy a enfermar si estoy experimentando emociones desagradables. ¿Está bien? O de baja vibración, como la culpa, el miedo, la angustia, la desesperación, la vergüenza. No me voy a enfermar por eso. Pero sí que con esos pensamientos que alimentan esas emociones, me voy a generar situaciones desagradables. Y esas situaciones desagradables, puede haber alguna que me tome desprevenida y me genere un impacto biológico. ¿Me estoy explicando? Sí. Vamos un paso más. ¿Por qué ancestralmente, cuando se crea la Iglesia Católica, mataban a las personas que estaban enfermas? No sé si ustedes sabían eso. Ancestralmente, cuando se crea la Iglesia Católica, en el siglo IV, los directores de la Iglesia Católica se atribuyeron el poder de decidir quién estaba sagradamente enfermo y quién estaba endemoniadamente enfermo. Y a los que estaban endemoniadamente enfermos, los mataban. Los eliminaban. ¿Está bien? Entonces, el miedo a la enfermedad no es una paranoia mental. También hay una información transgeneracional de que si te enfermas, te van a matar. No te morís, te van a matar. ¿Me estoy explicando la diferencia? Sí, sí. ¿Se abrió de vuelta la puerta? No, se apagó el aire, que tiraba aire calentito. Perdón por la interrupción.
¿Ok? Pero ¿por qué hacían esto? Vamos a ubicarnos en contexto. Vamos a sacar los juicios. Todos los juicios, chicos, son del ego, todos. Lo que está bien y lo que está mal son del ego. ¿Está bien? Porque no hay muerte. Lo cual no da derecho a una persona a matar a otra. Claro. ¿Ok? Sí. Bien. De hecho, el que mata a una persona Se carga la mochilita. se carga la mochila del muerto y el muerto, que no está muerto, queda libre de potenciales desagradables. Claro. ¿Sí? Fíjense que ahora vamos a seguir uniendo esto que les acabo de decir con la iglesia. No estoy justificando, estoy explicando, que Sí, son sí. dos cosas distintas. Distinto. En esa época en que se crea la Iglesia Católica, había conocimiento que se tenía todavía, que después se fue distorsionando por las ansias de poder, por la corrupción del ser humano. Se fue distorsionando más todavía. Pero ¿por qué les digo que tenían el conocimiento? Porque está escrito en la Biblia, en los apócrifos. La Biblia es una selección de libros que hizo la iglesia, Claro. ¿sí? Dijo, sí, este no, así, los encuadernó y dijo, este es el manual. Lo cual es cierto, ¿sí? Simplemente que en esa época lo explicaron como podían, como un cuento, ¿sí? Porque la gran mayoría de la gente era analfabeta. Entonces había muchas cosas que no las iban a poder comprender. Tengamos en cuenta que antiguamente los que tenían el conocimiento eran los sacerdotes, ¿sí? Y los escribas. Sí. La popu, No. la Claro. gente popular, la gente del pueblo, no se enteraba de nada. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué la iglesia hacía esto? De quién estaba sagradamente enfermo y quién estaba endemoniadamente enfermo. Bueno, eso lo hacían desde el ego, claramente. ¿Está bien? Sí. Porque no hay un sagradamente enfermos. No existe eso. ¿Sí? Endemoniadamente enfermos. Suena horrible. Sí. Suena horrible. Pero, ¿por qué? Es correcto el término. Lo peor es eso. Vamos a correr el juicio, vamos a entender. Vamos a entender lo siguiente. Sagrado está vinculado a nuestro doble, a Dios. Endemoniado está vinculado a las criaturas del futuro. Claro. Sí. ¿Ok? Muy bien. Si yo estoy vinculada a mi doble, no me tendría que enfermar. Claro. ¿Se entiende? Porque siempre voy a tener informaciones saludables. Si yo me desvinculo de mi doble, entonces sí me voy a enfermar, porque recibo esas informaciones peligrosas del futuro que no las sé corregir porque no sé que tengo un doble, me hago problema, me engancho o tengo un impacto biológico porque también me lo creé o porque no sé que hay un doble, no sé que no existe la muerte, ¿sí? Y me aferro a ese impacto biológico y sigo enganchada a las criaturas del futuro en lugar de estar en relación con mi doble. ¿Me estoy explicando? La iglesia sabía esto. Por eso aquellos que estaban endemoniadamente enfermos, los mataban. Porque estaban vinculados a las criaturas del futuro. Y menudo favor les hacían porque los liberaban de todos los potenciales desagradables. Por eso la iglesia está tan mal vista y la gente no, o sea, cree que está mal vista por una cosa cuando en realidad está mal vista porque se cargó todos los potenciales de toda la gente que han matado. De toda la gente que ha matado, claro. ¿Está bien? Sí. Y se cargaron con toda esa energía de baja vibración, para explicarlo de alguna manera, de ira, culpa, vergüenza, que nos la han inyectado la culpa y la vergüenza, ¿eh? Sí. En dosis poderosas. Y el miedo, en ese contexto era necesario. No estoy justificando, estoy explicando. En ese contexto había que dominar a las masas de alguna manera
¿Por qué? Porque como había ausencia de conocimiento, primaba el principio de supervivencia. Claro. ¿Está bien? Entonces estaban habitando más el animal que el hombre. El hombre. A través del miedo, la culpa, la vergüenza, calmaron a las masas. Lo que nunca les explicaron es que había que calmarlo en el pensamiento, no en la conducta. Claro. Porque yo puedo no matar a alguien, pero estoy pensando, ojalá se muera, o lo mataría. ¿Ok? Sí. Tendrían que haber explicado qué es el pensamiento, Claro. que no es la acción. Se quedaron a mitad de camino. Se quedaron a mitad de camino, ¿pero por qué? Porque les ganó el ego. También les convenía. Les convenía, Para bueno, adoctrinar. bueno, está bien. Cuanto más miedo, más dócil la masa, Exacto. más fácil de manipular. Pero todo eso es ego. Claro. Todo eso es ego. Tal cual. ¿Está bien? Entonces, si entendemos el contexto, ego tenemos todos, siempre existió, ¿está bien? Si entendemos el contexto, entendemos por qué la gente le tiene pánico a la enfermedad. ¿Y por qué la iglesia hacía lo que hacía? En realidad les estaban haciendo un favor, porque además los liberaron de todo, lo cual no justifica. No, no. Claro. ¿Está bien? No justifica. Tal vez, lo que pasa es que, claro, enseñarle a una persona que Dios es uno mismo, un doble, que se tiene que vincular al doble, que tiene que cuidar sus pensamientos. No, creo que también el poder de entendimiento de esa época era muy limitado. Exacto. Entonces, una persona que era un granjero, que tenía una vida simple y común, no llegaba a tener el entendimiento que hoy se puede. Por eso no lo podían explicar. Y un poco era también porque el conocimiento era poder, Sí, por entonces supuesto. se lo quedaban, y otro Claro. poco era porque era muy difícil que alguien te pueda Exactamente. comprender. Pero no lo digo desde un lugar peyorativo, lo digo desde que era No. muy raso el entendimiento que tenía la humanidad en ese momento. Eso fue Entonces- así hasta 1800. Y sí, claro, claro. Fíjense que hasta 1800, en líneas generales estoy hablando, siempre hubo casos de científicos y demás, ¿sí? Siempre hubo gente de mente más abierta, más amplia, por decirlo de alguna manera, y muchos de ellos tomaban alguna droga para recibir informaciones Para del viajar, futuro, ¿ok? claro, Para viajar claro. al futuro, ¿sí? De hecho, Einstein mismo lo reconoció, ¿sí? Pero hasta 1800, antes de la primer tormenta solar, la humanidad no es la que es hoy. Claro. Fíjense que todos los grandes descubrimientos revolucionarios surgieron a principios de 1900, Sí. después de la primer tormenta solar. Aparece la física cuántica, aparece la corriente eléctrica, ¿sí? La corriente alterna, aparecen las bombillas, las lamparitas, aparecen Las un montón comunicaciones. de cosas, ¿sí? Que antes no había. ¿Por qué? Porque esa tormenta solar abrió una puerta a las informaciones del futuro. Y las personas de la Tierra empezaron a recibir esas informaciones, ¿sí? Esos conocimientos. Por eso antes había muchas cosas que la gente no se cuestionaba. La gente nacía, crecía, trabajaba y se moría, y tenía hijos y se moría, sin mayores dramas. Las leyes vitales. Las leyes Nacer, vitales, crecer, reproducirse y morir. tal cual. Nosotros, al haber ya ocurrido, Después vinieron los psicólogos. sí, Y bueno, y también siempre Freud- existió la psicología, Y también ¿sí? Freud también se refalopeaba para entender algunas cuestiones de la mente. No es que el tipo lo dilucidaba todo en plena conciencia, No, digamos. no, ¿sí? el que fue más allá fue Jung, pero aún así, Freud, con el famoso descubrimiento del inconsciente, que fue lo que lo hizo famoso a Freud, en aquel momento, chicos, era impensado, pero ni imaginar que vivíamos en tres tiempos. Claro. Me estoy explicando, o sea, a Freud, pero ni en sus sueños más alucinatorios
cual. se hubiera imaginado que lo que él llama inconsciente son las informaciones de otra realidad. Claro. Aunque sí él sabía, y eso ciertamente es así, que el ser humano reprime cosas. ¿Me explico? Ujú. Reprimimos emociones, reprimimos sentimientos, que no está ni bien ni mal, ¿sí? Porque si yo tengo ganas de matar a alguien y no lo reprimo, voy y lo mato, Claro. ¿sí? Sí. Entonces, la humanidad empieza a recibir todas estas informaciones avanzadas a partir que empezaron las tormentas solares. Y de hecho, Internet se hizo supermasiva después de la cuarta tormenta solar, que fue en 1989. Fíjense cómo cambió todo, del 89 a esta parte. Teléfonos celulares, ¿cuándo? En la infancia nuestra íbamos a imaginarnos que íbamos a Perdón, estar tipo, hablando con un Con aparatito. un cosito Pero íbamos a estar perdón, podés prender comunicando. el lavarropas desde el teléfono. Ahora sí, Claro. El aire acondicionado desde el teléfono. Pagarle a alguien desde el teléfono. O sea, tenés toda tu vida en un aparatito. tal cual, Sí. tal cual. ¿Lo ven? Entonces, está bueno, pero son informaciones que vienen de esa otra realidad del futuro. ¿Significa que nos volvamos cavernícolas otra vez y no las usemos? No, significa que seamos conscientes. Claro. Esto es como, yo les pasé la charla de Sergi Torres cuando te cuentas tu propia historia, Sí. ¿verdad? Sí. Donde él hace toda la pantomima de que te voy a dejar y voy a cerrar la valija, ¿no? Y ya después casi me lo creo, ¿no? Que él le dice, y ya no tienes que usar calzoncillos rojos en Navidad. ¿Sí? Pero los voy a usar igual, dice él. ¿Qué está diciendo ahí? Juego, pero no me lo creo. Sé que estoy jugando, sé que es mi ego, sé que todo esto es un gran teatro, como decía Shakespeare, que no es la verdad última. ¿Ok? No significa que nos vayamos a vivir a la montaña y volvamos a vivir de la caza y de la pesca y seamos cavernícolas. Significa que juguemos, porque por algo nacimos en esta época, al final de los tiempos, pero sin creernos que esto es real. En el sentido de que es perenne, no que no sea... Pasa que, claro, se confunde por ahí cuando uno usa el término real. No es que todo esto es ficticio, porque no lo es. Porque estamos acá por algo y para algo. Y este planeta existe, el universo existe, nuestro sistema solar existe, de hecho son creaciones de los dioses. ¿Sí? Pero la vida en la Tierra es una obra de teatro. Cada uno de nosotros somos un personaje. Ujú. El actor es nuestro doble. ¿Ok? Y cuando salimos, cuando terminó la obra y vamos a camarín, somos nuestro doble. Es cuando morimos y nos reencontramos con nuestro doble. Y ese es nuestro verdadero yo, o nuestro yo en mayúsculas, no el yo superior. El yo superior de la metafísica se refiere más a un estado de conciencia elevado, por decirlo de alguna manera. ¿Sí? Personas que ya no están aferradas a las emociones de la culpa, la vergüenza, el miedo, la ira, el valor, el coraje, sino que están en una frecuencia vibratoria del amor para arriba.